Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 34. Esta semana en Alquimia Personal vamos a hablar de qué es el autismo y por qué hay que familiarizarnos con él. Vamos a dar una descripción general, los síntomas del autismo y te voy a presentar a Olga Bogdachina y su libro Autismo y Espiritualidad. También vamos a hablar del autismo y las ventajas que tienen estas personas por tener esta condición, que aunque no lo creas, les da una capacidad de conectarse al mundo que no vemos. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. A invitarte especialmente a que si no te has suscrito a Alquimia Personal en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o alguna plataforma para podcast que te encante, incluido iVoox, pues ¿qué estás esperando? Alquimia Personal tiene como objetivo hacer de tu transformación personal un camino de disfrute, para que te conectes con ese mundo que no ves y puedas realmente llegar a ti mismo a experimentar la transformación con la magia que se debe sentir en cada día, sin que sea un proceso tortuoso o doloroso. Hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autista y lo quiero tratar desde un punto de vista muy sencillo, sin nada muy fuerte en cuanto a estudios ni parte científica, porque quiero dejar realmente en parte contar lo que yo siento, lo que he leído, lo que otras personas han comentado conmigo. Esto no tiene en ningún sentido un punto de vista científico ni médico, pero sí te puede ayudar a entender un poquito más lo que es ser autista o tener un niño autista, que esto lo escucho bastante a madres que me escriben, o también lo experimenté cuando mi hijo estaba creciendo y cuando habían muchas otras madres que tenían niños diagnosticados con autismo, y eso se está dando muchísimo, no solo en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Es bien común. Empecemos entonces por decir qué es el trastorno del espectro autista, y acuérdense que esto lo estoy definiendo como lo define generalmente una descripción general en cuanto a medicina. Se dice que es una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro, que generalmente afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas para estos chicos en la interacción social y la comunicación, y también cuando son adultos. El trastorno se puede comprender también que tiene patrones de conducta restringidos y a veces repetitivos. No todas las personas que son autistas pueden tener esto, pero sí es normal. Y el término espectro es para como generalizar o decir que están en un rango. Muchas veces la persona está en un espectro autista, pero no hay exactamente un tipo de autismo, porque como yo lo he visto, es que pueden haber muchas personas que sean autistas, pero no siempre todos exhiben las mismas características y la misma severidad de autismo. El autismo ha avanzado en cuanto al estudio que se está haciendo, y por eso algunas afecciones que antes se consideraban independientes, como el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, una forma no especificada de trastorno generalizado, por ejemplo en el desarrollo, y el autismo eran diferentes, pero ahora se consideran autismo. Y algunas personas aún utilizan el término síndrome de Asperger, que generalmente era diferente o estaba en un periodo final del trastorno del espectro autista, pero ya se sabe qué es autismo. El autismo comienza en los primeros años de la infancia
Generalmente entre los 2 y 3 años se empieza a manifestar y a la larga provoca problemas de desenvolverse en la sociedad porque las personas con autismo no leen muy bien las situaciones sociales en el colegio, en el trabajo, y a medida que van creciendo se van volviendo más conscientes de esta situación, pero al inicio es bien difícil. Los niños siempre suelen presentar síntomas de autismo en el primer año para muchos, pero uno generalmente no lo ve bien hasta 2 o 3 años, y un número reducido de niños parecen que se desarrollan de forma normal en ese primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas de autismo. Es más, hay chicos que van muy bien hasta cierta edad, como los 4 años, y luego se convierten en autistas o tienen autismo. No existe una cura para este trastorno de espectro autista o un tratamiento intensivo y temprano, pero sí hay una diferencia marcada en muchos niños cuando se trabaja con ellos, cuando se saben que son diagnosticados con autismo, y mejoran en cuanto a leer las señales verbales, la socialización, a manejar un poco los estímulos del ambiente y lo que los puede afectar en general. Vamos entonces a pasar a los síntomas, porque si eres un padre, lo más seguro que tú quieres saber si tu hijo puede tener autismo. Y es algo que es muy, muy difícil para los padres, porque todos pensamos que los chicos autistas de pronto son chicos problemáticos, son chicos que no son tan inteligentes, son chicos que van a estar fuera de la parte social y a nadie le gusta ser rechazado. Pero la realidad es que las personas autistas están mostrando que están en muchos casos a la vanguardia. Y ya les voy a contar al final por qué. Con los síntomas podemos decir que algunos niños presentan signos de trastorno de espectro autista en la primera infancia, como menor contacto visual. Por eso es tan importante que uno lleve los niños a las marcas de ciertos periodos con el pediatra para que miren todas estas características que se vayan desarrollando bien. Cuando empiezan generalmente es con la falta de contacto visual y de respuesta cuando los llamamos por el nombre, o simplemente son indiferentes ante las personas responsables de cuidarlos. Es como si no existieran. Otros niños, en cambio, se desarrollan normalmente durante estos primeros meses y años de vida y luego repentinamente, ¡puf!, se vuelven introvertidos o agresivos o pierden habilidades de lenguaje que habían adquirido generalmente. Yo he conocido niños así. En el edificio mío vivía una persona así, un niño así, y regresó completamente. No fue desde el principio que se le presentó, y esto es una de las cosas más difíciles para los padres, porque uno va donde el pediatra y uno siente y ve las marcas y las va avanzando muy bien, y de pronto, ¡puf!, ya no está avanzando. Es más, el niño está regresando. Y en general los signos se observan a los 2 años. Lo más extraño, y que nos hemos dado cuenta ahora cuando el tiempo va avanzando, es que el autismo puede ser muy distinto de un niño a otro. Y el comportamiento en uno y otro también es distinto. Por eso se dice que hay diferentes niveles de autismo y de la gravedad que son únicos a cada niño, desde el funcionamiento bajo hasta el alto. Pero como les decía, ahora hay niños que están naciendo que tienen una capacidad muy alta de funcionamiento y que es lo que llamamos high functioning, y que son autistas, pero al mismo tiempo ellos están funcionando muy bien y la diferencia es muy grande porque su IQ es altísimo, o si no es altísimo, es al menos mucho más alto que el del promedio. Eso es una característica muy distinta a los chicos que estaban naciendo antes en el pasado con autismo. Y es como si esta nueva sociedad de niños con autismo estuviera cambiando completamente. Y a esa es una de las cosas que quiero llegar al final de este podcast. Pero sigamos con las características o los síntomas de un niño que tiene autismo.
Ahora pasamos, por ejemplo, a los problemas de comunicación e interacción social. Generalmente estos niños no responden a su nombre, como había dicho, se resisten a los abrazos porque no soportan muchas veces el contacto y las caricias. Parece que prefieren jugar solos o se separan de su grupo de juego y se abstraen en su propio mundo. No suelen hacer contacto visual y carecen de expresión facial, aunque no siempre es así. Tampoco hablan muy bien o tienen un desarrollo tardío del habla. O bien pierden la capacidad que tenían para decir palabras u oraciones. Esta es una característica muy normal en un niño con autismo que pueden regresar. Tampoco pueden mantener ni iniciar una conversación, o tal vez cuando la empiezan es solo porque la necesitan para pedir algo o nombrar algunos elementos. Es como si la comunicación verbal no fuera tan fácil para los niños autistas. Otra característica dentro de la comunicación e interacción social es que hablan con un tono o ritmo anormal. Muchas veces es monótono o monótono, uno solo. Y es posible que usen la voz cantarina o la que canta y habla muy bien como un robot, porque parece que no diferenciaran emoción a través del habla. Repiten palabras, repiten frases textuales y muchas veces no saben cómo variarlas. Parece que estuvieran como aprendiendo por imitar, por manera de imitar lo que están escuchando y se quedan con una sola parte y eso es lo que repiten. Parece que no entendieran las preguntas a veces o las indicaciones simples. En general no expresan emociones ni sentimientos y parecen no ser conscientes de los sentimientos de las otras personas. No señala ni objetos para compartir sus intereses como quien dice, ¡ay, me encanta esto! Ellos no lo dicen. Sin embargo, y esto es algo muy característico, es que cuando a un niño con autismo, por ejemplo, lo están evaluando, le preguntan si al padre o a la madre, si ha usado la mano del padre o de la madre como un objeto para conseguir algo que ellos desean. Por ejemplo, si quieren abrir la puerta, usan la mano del padre, llevan la mano del papá hasta la puerta y la giran como si fueran a girar el pomo o la perilla de la puerta. Y por último, tienen dificultad para reconocer señales no verbales. Y en inglés esto está diferenciado como non-verbal disability, como por ejemplo una discapacidad no verbal, porque no pueden leer las señales de las caras o de los corporales de las otras personas que están alrededor, como las posturas o el tono de voz. Esas son las más importantes en cuanto a la interacción social. Ahora, también tienen patrones de comportamiento que son muy característicos. Por ejemplo, hacen movimientos repentinos como moverse de un lado a lado, girar o aletear mucho con las manos. Algo que yo me acuerdo mucho es que yo vi muchos niños que se paraban en las puntitas de los pies. Eso es característico también de niños con autismo. Realizan actividades que podrían causarse daño, pero no le tienen miedo a estas actividades. Se muerden o a los demás. Por ejemplo, a veces se golpean la cabeza contra un escritorio. Parece que no sintieran ese dolor. También desarrollan rutinas específicas y es muy difícil cambiarles esas rutinas y se ponen muy de mal humor o agresivos cuando se les cambian las rutinas. Tienen problemas con la coordinación o muestra de patrones de movimientos extraños. O sea, si algo es repentino, para ellos es difícil manejar esto. Son también torpes, caminan extraño y muestran un lenguaje corporal extraño, rígido o a veces muy exagerado. Son más sensibles también que lo habitual a la luz. Y esto sí es normal, porque se dice que hasta cuando ven luces de neón, ellos las sienten como si fueran luces que están titilando fuerte. Son también sensibles al sonido, al contacto físico, pero pueden ser indiferentes al dolor o a la temperatura, que eso es increíble. Es más, muchos de los niños autistas, uno los ve acá
en temperaturas muy bajas saliendo de shorts y eso es normal para ellos. También se deslumbran con los detalles de un objeto y como las ruedas que giran de un auto de juguete, pero no entienden el propósito o el funcionamiento del objeto, al menos al principio. Luego ya ellos lo pueden captar. Tampoco participan en juegos de imitación o de simulación, aunque sí a veces simulan el lenguaje o lo que escuchan y lo repiten de manera incesante. Se obsesionan con algo, puede ser un tema, un objeto, una actividad, con una intensidad que muchas veces a los demás eso les parece muy extraño porque requiere una concentración anormal para una persona que le gusta algo y está bien, pero para un niño autista ellos se saben, por ejemplo, los números, las estadísticas, los colores, las características y es normal para ellos. Es más, les cuesta mucho trabajo cambiar de tema y transicionar. También tienen características específicas o preferencias con respecto a los alimentos. A veces no son capaces de tomar otro alimento o comer solamente variedad, no. Comen solamente unos pocos alimentos con una determinada textura y esto es muy importante porque todo el mundo dice, ay, es que mi niño es muy difícil para comer. Hay que poner cuidado porque esta dificultad en las texturas puede ser una indicación de que puede tener autismo. Pero acuérdate que son muchas cosas juntas, entonces no te paniques, que tampoco se trata de meter pánico. Pero hay una ventaja. A medida que ellos van creciendo y que maduran, algunos de ellos pierden estos trastornos del espectro autista y aprenden a socializar con otras personas y muestran estas alteraciones a un menor grado. Algunos dicen que o generalmente tienen problemas menos graves y con el tiempo pueden llevar una vida normal o casi normal. Pero hay otros que siguen teniendo problemas, como por ejemplo con el lenguaje. Estos son más difíciles, pero los que son de alto funcionamiento, como les había dicho, tienen habilidades sociales mejores que les van a ayudar en su proceso y con los años de adolescencia que se vuelve muy difícil. Por eso muchos niños de autismo pueden presentar muchos síntomas de estar sintiéndose mal con su autoestima o de no estar felices porque no los aceptan. Y estos problemas de comportamiento y emocionales los pueden llevar a tendencias que no son saludables mentalmente. Estas son como las características importantes de las personas autistas o de los niños autistas. Lo que yo les puedo decir como madre es que lo más importante es tener en cuenta de los procesos y de las revisiones con el médico y de estar muy atentos a cómo son estos chicos. Y esto yo lo digo de todo corazón, aunque muchas personas crean que no hay solución para un niño autista, yo no estoy totalmente de acuerdo con esto porque en este momento hay literatura y hay personas que han logrado hacer que sus hijos que no se comunicaban que eran autistas se comuniquen muy bien y estén en completa capacidad de hacer las cosas mucho mejor, como comunicarse, sentir, tener amigos, tener una pareja y para muchos de ellos el hecho de haber, por ejemplo, meditado les ha ayudado a recibir sus regalos, que para mí en parte este autismo es un regalo y han podido funcionar bien en la sociedad. Esto entonces es como lo característico del autismo en cuanto a las señales que nos dan para que podamos observar si nuestro hijo está en el proceso normalmente de desarrollo o no. Ahora que ya cubrimos como las partes simples del autismo y de las características y todo eso, quiero pasar a una parte mucho más interesante que se relaciona con este podcast y es el mundo que no vemos. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque les voy a hablar de Olga Bogdashina. Ella es una MA, una doctora, y ella... Ahora quiero hablar de una parte más interesante del autismo.
Y vamos entonces a hablar de Olga Bogdashina. Ella es una PhD en lenguas, tiene más grados y es una mujer muy preparada y tiene mucha experiencia con autismo. Es la cofundadora del Centro de Autismo Internacional o del Instituto de Autismo Internacional, y ella ha escrito varios libros y todos relacionados con autismo, pero el que más me llamó la atención es el libro titulado Espiritualidad y Autismo. Y en ese libro ella habla de las sensibilidades que tiene una persona con autismo y que ahora ya se están empezando a evaluar. Y esto me trajo a la memoria la pregunta que me llegó a mí a través de un oyente de Puerto Rico que me preguntaba acerca del autismo y que cuál creía yo que era la razón de ser de estos niños autistas. Y buscando entre las cosas que me llamaron la atención, yo creo que esta parte de la sensitividad con los niños autistas y la capacidad que ellos tienen de ver otras cosas que nosotros comúnmente no podemos registrar con los 5 sentidos es la clave. En este libro, Olga Bogdashina habla de que los niños con autismo tienen muchas más sensibilidades en cuanto a táctiles, sensibilidades cognitivas, sensibilidades emocionales y sensibilidades espirituales. Y ella no define espiritualidad como religión. Cuando ella habla de sensibilidades en el campo sensorial específicamente, habla que estos chicos que nacen con autismo, se ha observado a partir de los investigadores que han hecho estudios que desde muy pequeños estos niños tienen una capacidad muy grande de sensitividad. O sea, muy fácilmente cuando les pasa algo, son extremadamente sensibles o son estimulados muy fácilmente por cualquier cosa del ambiente. Tienen variaciones sensoriales e impresiones que a un niño normal no le darían ninguna diferencia o no le parecerían llamativas. O sea, ellos son hipersensitivos de, por ejemplo, la luz, escuchar un sonido o un ruido alto. Por ejemplo, no poderse poner una chaqueta porque sienten que el material de la chaqueta no les gusta, o ciertas comidas que no pueden probar por la textura o no pueden ingerir o no las quieren. También con el olfato, la degustación de productos o de comidas, y la parte que va en el oído interno, que es la parte vestibular. Y alguno de estos sentidos o la combinación de estos sentidos crea la hipersensitividad que ellos tienen. Por ejemplo, y aquí viene la parte linda. Ellos tienen una hipersensitividad en la visión, es decir, ellos ven lo invisible. ¿Qué quiere decir esto? Mientras uno de nosotros puede ver lo normal que otras personas ven, la visión de los niños autistas, no todos, es muy aguda. Por ejemplo, las luces fluorescentes a nosotros puede que nos molesten un poquito o nada, pero a un niño autista las luces fluorescentes pueden ser súper fuertes y parecer que vibran con los 60 Hz y hacen como si fueran luces que prenden y apagan muy rápido y les pueden causar alta sensibilidad. Ellos muchas veces ven estrellas o puntos cargados de energía, pedacitos o puntitos que muchas personas ni siquiera ven o que no son importantes para ellos y que ni siquiera tienen sensitividad a ellos o la visión ni siquiera los registra. Y esto se ha demostrado con estudios. Entonces, a mí no me extraña que algunos niños con autismo digan, yo vi a mi abuelo que murió, porque ellos pueden registrar este tipo de cosas con la visión. Pueden ver energía, pueden sentir la energía, pero es otra cosa. Aquí estamos hablando de ver cosas que nosotros con los ojos normales no registramos.
Y por eso es que un niño con autismo, una niña con autismo puede sentir tan fácilmente el fastidio al ver luz muy fuerte. Es demasiado para ellos. Muchos sienten migrañas oculares cuando hay mucha luz. Por eso las luces de LED son tan difíciles para los niños con autismo, porque ellos tienen hipersensibilidad a la luz. Otra característica es la hipercapacidad de escuchar. Ellos escuchan sonidos que son inaudibles para muchos de nosotros y se puede demostrar con test de decibeles. En el internet, pon tu hijo si tiene autismo y tú a escuchar algo. Ellos siguen escuchando el pitido muy, muy alto, que muchas veces hasta los perros que tienen capacidad auditiva muy sensitiva pueden escucharlo, pero no nosotros como seres humanos. Otra hipersensibilidad, otra sensibilidad grande que tienen desarrolladas es la táctil. Esto les resulta muy difícil, por ejemplo, tocar ciertos materiales. Es más, hay algunos que llegan a tal punto, niños autistas, que cuando los tocan sienten que les duele, porque la sensitividad en la piel, en los sistemas nerviosos, es extremadamente desarrollada. Hay cosas que les duelen con el toque de las manos. Por ejemplo, por eso es que muchos mueven las manos cuando se sienten mal o las quitan, y hay algunos que dicen que sienten dolor cuando simplemente están moviendo las manos arriba y abajo, porque sentir hasta el viento les puede causar un dolor o sentirse mal. También tienen algo que se llama hyperproprioception, que esto es tener una postura corporal extraña para nosotros, porque no pueden manipular fácilmente pequeños objetos. Y esto tiene relación con la parte vestibular en el oído. Tienen hipersensibilidad en la parte vestibular y por eso tienen una tolerancia muy bajita para las actividades que tienen relación con el movimiento, que son rápidos o cambios de posición en el cuerpo muy, muy rápida, porque muchas veces no lo pueden manejar. Es más, estos niños a veces para caminar se ven torpes. Muchas veces no son capaces de moverse al ritmo de los otros niños tan rápido, porque no pueden coordinar bien los miembros de las partes del cuerpo, no son capaces. La otra sensibilidad desarrollada es el olor o el olfato. Algunos o muchos de verdad con esta capacidad olfatoria dicen que huelen algunos hasta tan desarrolladas que pueden oler hasta como los perros y sienten alergias a ciertos olores. Por ejemplo, no resisten el perfume de ciertas personas, no pueden estar en ciertos ambientes que están cerrados o que no están limpios o que no se mantienen a buenos estándares porque no son capaces de lidiar con eso. Es más, hasta las flores les pueden molestar. Y por último está un hipercapacidad para la parte gustativa. Entonces, ¿qué pasa? Algunos sienten que, por ejemplo, un queso azul, que para ti y para mí puede ser muy fácil y muy sencillo y hasta delicioso, ellos no lo pueden tolerar. O un queso manchego, porque les parece muy fuerte, no son capaces de lidiar o de tolerar la textura o la comida con el sabor que les deja en la boca. Por eso es que muchos chicos que, por ejemplo, tienen autismo, no pueden comer ni gelatina o cosas que son muy como un gel o cosas que son como las partes de la clara del huevo, porque eso es como baboso y ellos no lo pueden tolerar. Estas son cosas que uno tiene que comprender, pero al mismo tiempo esa es la ventaja de estos niños autistas, que como tienen esta hipersensibilidad, si vamos a hablar de las capacidades de conectarnos con el mundo que no vemos,
nos vamos a dar cuenta que qué es lo que estamos buscando a través de estas meditaciones que hacemos. ¿Qué estamos buscando a través de conectarnos con este mundo que no vemos? Estamos buscando esa directa conexión precisamente con la intuición, con no tener que mirar siempre los números, no tener que verificar todo con los 5 sentidos que tenemos. Esta hipersensibilidad que tienen estos niños autistas les permiten pasar más allá esa barrera. Por eso, como les decía al principio, algunos de estos niños dicen, es que yo vi a mi abuelito muerto, pero yo lo veo, él viene y me visita. Ay, mira esa luz que va por allá, mamá. Y esa luz puede ser una orbe o un cúmulo de energía que ellos lo pueden leer con su visión, pero que tú y yo no lo vemos. También puede que tengan esta conexión tan fuerte con la parte o las otras realidades por esta hipersensitividad que tienen, que puedan ser muy telepáticos. Es más, es bien común escuchar de chicos y niñas que son con capacidades telepáticas, que son autistas, que están conectados muy bien con la madre específicamente. Y acuérdense que si no han visto el podcast donde yo les hablaba de la conexión umbilical energética que existe entre el recién nacido y la madre, vayan a esa parte, que esto es una parte del chakra que está conectado entre el hijo y la madre, y esto es un canal y un cordón energético que existe entre ellos. Ellos, los autistas, lo tienen mucho más desarrollado y tienen esta capacidad de contarte en muchos casos que te sientes de tal manera o que están viendo otras cosas que de pronto tú no puedes ver, o se comportan diferente, y es como si supieran muchas veces otras cosas que van a suceder. Una cosa importante también es que tienen alta sensitividad o sensibilidad al magnetismo y a la electricidad. Y esto para mí es increíble, pero sí la tienen. Entonces, por eso, niños que son autistas hay que tener, yo creo que la lámpara de sal grande para cuando estamos rodeados de un campo electromagnético muy grande, o lo que sucede con los computadores, con tanto Wi-Fi o Wi-Fi, porque esto nos protege en el ambiente y sobre todo a chicos y niñas o adultos que son autistas. Con esto me despido y espero que la próxima semana estés aquí conmigo para ver la segunda parte sobre las personas autistas y su capacidad sensorial supernatural. ¿Por qué es importante? Porque lo voy a abordar desde el punto de vista de un estudio muy interesante que me encontré y que se hizo en agosto del 2018 y que tiene que ver con chicos de autismo, 17 específicamente en Suecia. Ya sabes que me puedes dejar tu mensaje de voz en la página Alquimia Personal con K, lo grabas, me llega a mí directamente y únete a el grupo de Alquimia Personal en Facebook, y si no, pues sígueme en tu plataforma preferida. Gracias por escuchar el podcast y nos vemos la próxima semana.